Sí. Ya sí, vamos a repasar los asuntos de actualidad municipal que me he dejado yo en el repaso con la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por regalarnos otro ratito, una semana más. Decía lo del repaso porque has tocado tú algunos temas relacionados con cultura esta mañana y me iba a meter yo en ellos, pero he dicho, si es que podrías contármelo tú de una manera mucho más extensa y más precisa. Te has centrado en algunos temas, como puede ser, por ejemplo, el concierto de Fito y Fitipaldis, pero sí que es cierto que me gustaría hablar en un primer momento del conjunto de la Gerencia Municipal de Cultura, porque no es la primera vez que destapáis ilegalidades, no es la primera vez que nos hacéis saber que no están funcionando las cosas como deberían. Entonces, ¿qué pasa con esta gerencia? ¿Que las leyes no existen? ¿Que todos miramos para otro lado? ¿Podemos hacer las cosas de cualquier manera? Territorio comanche, totalmente. Mira, la diferencia entre el año anterior, el 22 y el 23, es que en el 22 la gestión municipal de la cultura era un auténtico caos. Entonces parece que estaba todo parapetado un poco pues, por la situación de la pandemia. Bueno, pues habían sido 2 años complicados. Se sale de la pandemia y entonces nos dicen que van a convertir el Instituto Municipal de Cultura en una gerencia porque de esta forma pues se van a resolver todos los problemas que tenía teóricamente y en función del equipo de gobierno arrastrados desde hace muchos años. Bueno, pues ya tenemos gerencia municipal de cultura, ya dijimos que no iba a cambiar absolutamente nada y bueno, pues fuimos profetas en nuestra tierra porque realmente así ha sido. Ahora, antes teníamos un caos en la gestión municipal de la cultura y también del turismo, en donde no se hace nada porque se ha llevado por otra parte todo a Promueve. Y ahora tenemos un caos que sabemos que no tiene solución, porque después de haber hecho este cambio a Gerencia Municipal de Cultura, las cosas van mal o peor. Los burgaleses ya lo saben, porque lo hemos contado en varias ocasiones. Llevamos más de 4, 5, 6, 7 contratos, 8 contratos ilegales en la Gerencia Municipal de Cultura. Ilegales o irregulares, que quiere decir que nos saltamos absolutamente todos los procedimientos porque da igual. Y el gobierno de una ciudad y el alcalde de una ciudad lo que tiene que hacer es respetar el primero y dar ejemplo el Estado de Derecho. Porque respetar las normas en la contratación, también de todas las cuestiones vinculadas con la música, con los festejos y demás, es dar igualdad de oportunidades a todos los que quieren presentar una oferta para estar en los distintos eventos que se desarrollan en la ciudad. En San Pedro hablábamos de los conciertos de Tom Jones, hablábamos del concierto de Tom Jones, hablamos de los fuegos artificiales, hablamos de contratos a los que se llegaba todos tarde en la Noche Blanca y que por tanto resultaban irregulares porque resulta que se había empezado a ejecutar antes ni siquiera de haberse adjudicado. En Navidad pasó lo mismo, no sé si recordáis, en el ámbito de las luces de Navidad llegamos in extremis, hemos presentado un recurso al que todavía no nos han contestado, aunque el gerente aseguró que era irregular, pero que se iba a ejecutar de la misma forma, y ahora que nos acercamos, pues en este caso no con ocasión de una efeméride de la ciudad, pero bueno, la captación de un concierto que puede ser de interés, como es el caso del concierto de Fito y los Fitipaldis, pues resulta que se ha adjudicado hoy. Se ha adjudicado hoy en la Gerencia Municipal de Cultura, quiere decir que hoy se ha adjudicado al intermediario que supuestamente tiene que contactar con Fiti, con este grupo musical, pues resulta que hoy es cuando le hemos dicho que empiece a hacer gestiones. Es que las entradas se han vendido ya hace 2 meses. O sea, ¿cómo hemos podido adjudicar hoy un contrato para que alguien empiece a trabajar en tratar de traer a Fito y los Fitipaldis a Burgos y, sin embargo, las entradas ya se han acabado hace 2 meses? Porque el problema de todo esto es, ¿y qué hubiera pasado si hay cualquier problema administrativo y todos los que compraron las entradas creyendo que era un concierto, creyendo que era un evento al que daba cobertura el Ayuntamiento de Burgos, se hubieran quedado con la entrada en la mano como consecuencia de que esto no se pudiera? Y esto no es serio. Y así no se trabaja en una administración. Y entonces lo venimos denunciando, pero es que encima el problema de todo esto es que no nos permiten casi hacer estas manifestaciones en la gerencia cuando vamos al consejo, porque volvemos a dividir entre los buenos y los malos, los que ponen pegas y los que trabajan para que en la ciudad ocurran cosas. No, el gobierno tiene que trabajar conforme a los procedimientos para gastar correctamente el dinero de los burgaleses.
Y por supuesto que nosotros estaremos encantados en que los técnicos hagan gestiones para que este concierto, que desde mi punto de vista además, a mí me encanta, además es muy interesante, pueda tener lugar el próximo 3 de marzo, pero sin poner en riesgo y sin jugárnosla constantemente en situaciones de estas características. Nunca pasa nada, pero el día que pasa, el día que ocurre algo con los fuegos y el contrato es irregular, ¿quién responde? El día que ocurre algo con un concierto de estas características y el contrato es irregular, ¿quién responde? Yo creo que los burgaleses no se merecen esto. Este es el caos que vivimos todos los días en la Gerencia Municipal de Cultura, una Gerencia Municipal de Cultura que, esto ya son datos, en el año 2022 fue tan solo capaz de ejecutar el 58% del presupuesto. De ese presupuesto que nos contaron, que lo ponían a disposición de la cultura de la ciudad, porque la cultura necesitaba que esos fondos llegaran a los creadores, a las distintas entidades, a las asociaciones que se dedican a cultura y que sin embargo se ha quedado en el cajón de la Gerencia Municipal de Cultura por incapacidad de gestión. Pero ¿y cómo es posible que un ayuntamiento pueda anunciar y vender las entradas para un concierto bueno, que pues no se va, sucedió, o sea, que no es fijo? Es que sucedió en el de Tonjon que te he comentado y no pasó nada. Y vuelve a suceder en este. O sea, solo hay que ver que hoy hemos adjudicado un contrato para que alguien haga una gestión para tratar de contratar a este grupo para que actúe en Burgos. El 3 de marzo, que es prácticamente dentro de 5 días, cuando las entradas, todos lo sabemos, los burgaleses, yo no llegué a tiempo, además de medicar, claro, fíjate que estoy en la Gerencia Municipal de Cultura y resulta que las entradas, pues no pude ni siquiera adquirir un par de entradas para ir a verlo porque aún estando en la gerencia no he podido. Esto es lo que sucede todos los días, lo que pasa que son todo 18.000, es decir, contratos menores. Y cuando son contratos menores, bueno, pues no van a aprobación del Consejo de la Gerencia, sino que directamente la Presidente, pues bueno, va haciendo esto. Y entonces, pues la dinámica de los expedientes, pues nos centramos muchísimo menos. ¿Qué pasa? Que este contrato tiene un valor estimado del contrato superior cerca de 100.000 euros, porque lógicamente hay que computar la taquilla que recauda la empresa que pone en marcha el concierto, el pago que lo hace el ayuntamiento de las instalaciones en las que se va a desarrollar el concierto, bueno, y otra serie de cuestiones dinerarias en especie que hacen que el valor estimado del contrato en su conjunto sea casi de 100.000 euros y como consecuencia de ser casi de 100.000 euros tiene que ir al Consejo. Por otra parte también siempre lo dejan por debajo de 100.000. ¿Y por qué por debajo de 100.000? Bueno, pues porque si lo dejan por debajo de 100.000 no podemos ir al Tribunal Especial, que es una vía gratuita en donde pueden ir los concejales, gratuita e independiente, para que supervisen la legalidad o no de estos contratos. ¿Por qué? Porque tiene que ser de más de 100.000 euros en un contrato de servicios. Siempre nos quedamos ahí en los 96.000 y pico para que no podamos ir a esta vía en donde se supervisaría la legalidad o no de estos contratos. ¿Y cómo consiguen siempre quedarse por debajo de 100.000 euros? ¿Se ahorran algún gasto? ¿Qué bueno, pues sí, vamos a ahorrar algún gasto, me imagino, o a la baja. La realidad es que en este contrato, inicialmente el contrato era de 94.000 euros y luego pues al final de esos 94.000 euros, 16.000 eran el precio de licitación de este contrato y al final se acabó quedando en 10.000. Hemos preguntado, no, es que al final, pues bueno, pues los alojamientos y no sé qué tal y cual se han encontrado más baratos de lo que inicialmente se pensaba que iban a ser, que lo tiene que contratar la persona a la que a su vez hoy hemos contratado y bueno, pues como consecuencia. Pero es que esto pone de manifiesto que ya todo está atado. Y que no pasa nada, pero no pasa nada si se hace todo antes y bien. Pero sobre todo, insisto, no por meter el dedo en el ojo, sino por la seguridad de quienes han adquirido una entrada de esas una entrada, en este caso, de este concierto, que si algo sale mal, se pueden quedar con ella en la mano. O si hay un problema en el desarrollo de ese concierto y está mal, pues al final toda esta irregularidad en la contratación lo único que genera son incertidumbres y problemas. Y es realmente cuando se ve. Y la Administración tiene que ponerse siempre en la peor de las situaciones, atar absolutamente todos los cabos sueltos para asegurar que cuando interviene en un evento de estas características, quienes van allí tienen todas las garantías. Pero al adjudicarse esta misma mañana, todavía cabe la posibilidad de que salga algo mal, de que pueda quedar algún cabo suelto y bueno, en se ha apenas una semana... se ha adjudicado esta mañana, las entradas están vendidas, pues me imagino que hoy ya se ha adjudicado, pero que todo está
pactado, las entradas están vendidas, el teleentrada a través del cual se han vendido las entradas también estaba contratado. Me imagino que los alojamientos que van a cargo de lo que hemos adjudicado ahí pues también estarán contratados, pues el tanto por ciento de gastos que se queda lógicamente la persona que está haciendo todas estas gestiones, pues me imagino que todo eso no tiene no tiene por qué salir mal, pero el problema es cuando salen mal las cosas y el contrato no está bien cerrado o ha habido un procedimiento irregular, tal, porque entonces es cuando, lógicamente, saltan las alarmas, ¿no? ¿Cómo actuáis desde el Grupo Popular a partir de ahora? ¿Vais a intentar...? Pues mira, es que tendríamos que tener, lo decía esta mañana y además lo he dicho, es que nosotros no somos un despacho, una consultoría para estar todo el día presentando recursos, que solamente los prestamos no con la intención de paralizar nada, ¿no?, de paralizar ningún contrato, porque la verdad es que nosotros al final, la mala gestión del equipo de gobierno, no queremos al final que afecte a quienes están encantados con que este concierto se celebre. Pero claro, es que nos pasamos el día haciendo recursos de reposición que ni siquiera nos contestan. Te comentaba antes, el de las luces de Navidad, he preguntado hoy que ya ha pasado el mes que tienen para contestarnos, que cuando nos contestan a los recursos de reposición, que tienen obligación de contestarnos, porque si no además es un desprecio total y absoluto hacia la oposición y hacia su trabajo, y resulta que es que nos han dicho que no saben nada del recurso de reposición. Hemos tenido que esta mañana remitirles otra vez el recurso de reposición, que se lo enviamos a la Gerencia Municipal de Cultura, al secretario general, al asesor jurídico, o sea, cuadruplicado por cuadruplicado, llegó a 4, oye, ninguno sabe absolutamente nada. Yo tengo el número de registro, o sea, ¿cómo puede ser verdad que mandándolo a 4 áreas, servicios o secciones distintas, nadie sepa nada del recurso de reposición que presentamos el 30 de enero? O sea, es que es increíble todo. ¿Qué significa que no respondan? ¿Cómo puede perjudicar? Nada, da igual. En el ayuntamiento nunca pasa nada, ya te he dicho, es territorio comanche, ¿qué más da? Es un desprecio total y absoluto a la administración. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahora? Claro que nos podríamos ir a un contencioso administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ir a un contencioso administrativo necesitamos abogado y procurador. Nosotros no podemos estar pagando cada vez que vamos al contencioso administrativo 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 euros por poner de manifiesto que realmente el concierto X que se ha celebrado ya hace 1 año y medio era ilegal. No tiene ningún sentido. ¿Para qué? Entonces, bueno, pues al final vamos a los tribunales o al juzgado en este caso, pues cuando entendemos que es una situación que es francamente perjudicial para los burgaleses, como ha sucedido en el contrato de las zonas de bajas emisiones. Ahí nos la jugamos y nos ponemos por delante, aún a riesgo incluso porque en el contencioso, si pierdes las costas del procedimiento, incluso las puedes acabar teniendo que asumir, ¿no? En nuestro caso siempre pues hay buena fe y como ha sucedido en la zona de bajas emisiones y además como nos han reconocido que estamos tratando de defender el interés general, pero bueno, siempre hay ese riesgo, ¿no? Pero entonces claro, lo guardamos lógicamente pues para los supuestos que consideramos que ¿qué va a pasar? Nada, porque da igual, porque es una burla constante a la oposición y al trabajo de la oposición. Ellos tienen la mayoría absoluta y como tienen mayoría absoluta es como un rodillo por encima de todos. Y esto no es nada diferente, lo que pasa en Burgos, por mucho que Daniel de la Rosa se quiera apartar de la imagen de Pedro Sánchez, no es nada diferente a cómo actúa el socialismo de la mano de la extrema izquierda allá donde gobierna. Y yo lo que quiero evitar y lo que me gustaría evitar de futuro, que esta ciudad al final acabe siendo gobernada de nuevo por Daniel de la Rosa, pero en este caso con la izquierda más radical, porque esto es lo que vamos a tener todos los días. Los buenos, ellos, los malos, los demás, los buenos, los que incumplen la norma y los malos, los que dicen que se está incumpliendo. Es el mundo al revés y esto no se puede seguir haciendo así. Este contrato de Fito y Fitipaldis, comentabas antes que se une a una lista larga, lo habéis denunciado en todas las ocasiones. ¿Cómo es posible que la Gerencia de Cultura no cambie? Y también en esa línea, ¿qué cambios introduciríais vosotros para intentar que esta situación se revierta de alguna manera? Bueno, yo realmente ahora de lo que hablo es del presente, ¿verdad? El futuro, lógicamente, tendrá que ser quienes encabecen en las listas para ver qué es lo que se puede hacer en el futuro en la Gerencia Municipal de Cultura. Pero lo primero que hay que hacer es, primero, que el concejal o la persona que presida la Gerencia de Cultura que sepa lo que hace,
que sepa dónde está, que tenga control de todos los procedimientos y que no dependa solo y exclusivamente de los técnicos municipales. Porque si tú quieres cambiar algo, tienes que estar por encima en conocimiento de lo que tienes que cambiar. Hoy decía Rosario Pérez Pardo, bueno, yo estoy aquí, yo no sé nada y yo no tengo por qué saber nada de todos estos contratos y me fío tal. Bueno, pues si es que esto no va de confianza. Si tú quieres cambiar algo, lógicamente tienes que, y eso no cambia por sí mismo, tienes que estar por encima de los conocimientos que se tienen en este caso en la Gerencia Municipal de Cultura, para poder reorganizar, para poder cambiar, para poder simplificar procedimientos, para poder simplificar trámites, para hacer que las cosas vayan de forma más organizada. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero primero tienes que tener autoritas y potestas, las dos cosas, para poder hacerlo, es decir, liderazgo y capacidad que te da lógicamente estar en el gobierno para poder cambiar la administración. Y de cualquier forma tampoco se pueden conseguir grandes transformaciones. Las cosas hay que ir cambiándolas poco a poco, introducir procedimientos de forma paulatina, hacer que las cosas vayan cambiando. Las administraciones muchas veces son pues muy complicadas de cambiar, porque en definitiva están formadas por personas que están acostumbradas a hacer las cosas de una forma. Entonces es complicado el gestionarlo y luego, sobre todo, estar por encima de lo que tienes que hacer y tener un conocimiento, lógicamente, de cómo abordar eso, y luego no utilizar el presupuesto, me da igual que sea el de cultura, el de turismo, el de festejos, como panfleto publicitario, sino que ser consciente de los recursos que se tienen, que muchas veces no solamente son económicos, sino también personales, para, sabiendo los recursos personales que tienes, abordar qué es lo que puedes hacer o no. No te sirve para nada, que es lo que le ha pasado a Daniel de la Rosa, contar a los burgaleses que en el 2022 tiene 70 millones de euros en el presupuesto para que luego acabe ejecutando 25, porque eso es igual a hacer el ridículo. De hecho, sobre esto mismo hablaste en el Pleno, ¿no? Porque sí. Daniel de la Rosa sacó a relucir una serie de actuaciones que, bueno, realmente no han existido nunca. El urbanismo táctico de la Avenida de los Derechos Humanos no lo hemos visto. Pero da igual, ellos lo meten en su lista, que es lo que digo muchas veces, pero si es que los burgaleses ya tienen que pensar que todo lo que nos ha repetido tantas veces a lo largo de 3 años está hecho. Todas las obras están retrasadas. Algunas de las que empezaron a hablarse de ellas hace más de 3 años están ahora iniciándose. Bueno, claro, es que ahora va a estar todo en obras, claro, ahora nos va a poner toda la ciudad en obras de todo lo que lleva retrasado durante 3 años, que son obras, pues bueno, vamos a ver, es que si nada hubiera sucedido, un problema muy grave hubiéramos tenido esta ciudad. Pero es que el problema es que esta ciudad lleva ya 3 años o 3 años y medio de retraso en relación con otras ciudades que sí que han sabido gestionar, que han seguido avanzando y que han sabido aprovechar la situación que se ha producido también detrás de la pandemia como consecuencia de la llegada de los fondos europeos para hacer proyectos transformadores en la ciudad. Y aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Retrasar todos los procedimientos, todas las obras, utilizar los fondos europeos para dar cobertura a obras que ya estaban previstas, no grandes proyectos nuevos ni proyectos transformadores, sino para dar cobertura presupuestaria a obras que ya estaban previstas, y como las obras que van con fondos europeos se pueden tramitar con el procedimiento de urgencia, pues aprovechar la urgencia para correr un poquito más. Y la verdad es que no es tanto lo que se va a ver que se ha podido hacer, pues hombre, pequeñas obritas, pues claro que al final acabará habiendo, ¿verdad? Sino las oportunidades que hemos perdido de abordar grandes proyectos durante estos años, que es lo que a la ciudad de Burgos creo que le interesa, ¿no? Proyectos transformadores, proyectos que cambien nuestra ciudad, cantidades de dinero que nos permitan ejecutar obras que en circunstancias normales no se han podido ejecutar y que tristemente, porque eso es lo peor de todo esto, que a partir del 2024, cuando muy probablemente vuelvan otra vez los límites para gastar el dinero de los ayuntamientos, no podremos volver a ejecutar. Entonces es muy triste estos 3 años que hemos perdido, y está muy bien que quienes están en el gobierno de la ciudad o en la oposición sean personas cercanas, sean personas que escuchen, sean personas que quieran trabajar y mejorar y que tengan las mejores intenciones, pero las ciudades y las administraciones no viven de intenciones, viven de personas que saben gestionar, que saben ponerse al frente de una administración y que saben cambiar sus dinámicas, sabiendo de lo que uno es, lo que uno puede llegar a cambiar y cuáles son las posibilidades que tiene.
Voy a volver un momento porque es la culpa mía, porque te he abierto yo esta nueva vía, pero tengo una última pregunta acerca de la Gerencia Municipal de Cultura, y es que hablabas de que, bueno, se va a iniciar el nuevo procedimiento para elegir a las nuevas reinas para las fiestas de San Pedro y San Pablo. ¿Qué pasa con los trajes de las actuales? ¿No se los dan? Bueno, pues mira, esta vez yo no había podido leer los expedientes porque he cambiado el teléfono y no he podido acceder a la carpeta. Y bueno, he escuchado a la presidenta que decía que bueno, pues que las bases no se habían modificado prácticamente en relación con el año, vamos, que no se habían modificado en relación con el año anterior, y bueno, contar tres cuestiones pues, sobre estas bases. Entonces, claro, he hecho dos preguntas. ¿Se ha mantenido la posibilidad de que los grupos municipales puedan, en los jurados, puedan aportar una persona, que es algo que consensuamos en las anteriores bases, que los grupos municipales pudieran sugerir a una persona, uno cada grupo municipal, para que estuvieran en el jurado junto con profesionales de las distintas áreas? Lo habíamos consensuado en el año anterior y, sin embargo, este año había vuelto a desaparecer de las bases. Claro, lo han tenido que incorporar otra vez. ¿Por qué? Pues porque, y lo voy a decir claramente, a mí me parece muy mal que se estigmatice al político, que se estigmatice a los grupos municipales. No, es que si alguien propuesto por un grupo municipal está en el jurado, resulta que va a haber tongo. No, nosotros somos quienes representamos a los burgaleses, porque los burgaleses nos han votado, y creo que es razonable que quienes están en un grupo municipal puedan proponer a alguien para que participe de la elección de la reina o del rey de las próximas fiestas. Todos estábamos de acuerdo con ello, pero en ello el año pasado, pero estando este año también todos de acuerdo, había desaparecido. Algo pasa en la gerencia cuando nadie se lee las bases. Y resulta que nos cuenta la presidenta que todo está como en el año anterior. No, esto había cambiado, pero es que lo más sangrante, porque bueno, esto al fin y al cabo pues es un acuerdo al que se había llegado entre los grupos municipales, es que el año pasado también planteé, además que fui yo la posibilidad de volver a recuperar, tras estos años de crisis, de volver a recuperar con estos presupuestos históricos que tiene Daniel de la Rosa, la costumbre que había antes de a la corte y a las reinas y a la corte, pues darles los trajes que habían vestido durante las fiestas de San Pedro y San Pablo, y que luego llevan también cuando hay algún evento especial en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque en otras ciudades incluso a la corte, a las damas de honor y a la reina se las contrata. ¿Por qué? Porque van a estar a disposición del ayuntamiento y a disposición de la ciudad desinteresadamente durante un año. Y aquí lo que se hacía era darles el traje, que bueno, pues es una cantidad que es importante, pero que bueno, que qué menos que tuvieran un recuerdo y sobre todo la compensación a esa disponibilidad tanto a las reinas mayores como a las infantiles, ¿no? También había desaparecido de las bases. El año anterior lo incorporamos, al final, aunque lo incorporamos, no lo pudieron ejecutar, y este año he preguntado, ¿este año os habéis cerciorado de incorporar esto en las bases y de poner presupuesto para poder encargar los vestidos para que se los puedan llevar? Oye, tampoco había sucedido. Pero es que lo sangrante de todo esto es que tampoco se había incorporado esta cuestión en las bases, siendo un acuerdo de todos y el gobierno queriéndolo hacer. Porque es que no se han opuesto, sino han dicho, bueno, que se haga, y resulta que habíamos aprobado, si no llega a ser por estas intervenciones, unas bases donde estos dos aspectos no se recogían, pero que además eran los aspectos que se habían modificado en la convocatoria anterior con consenso de los grupos. Pues ¿para qué sirve el consenso si resulta que al final no acaba reflejado? Y luego, pues me imagino que en un caso de estos hubieran dicho, pues se nos ha olvidado, pues es tal, que no podemos estar en todo, es que en el ayuntamiento hay una... Oye, no nos merecemos esto. No nos merecemos esto. El año pasado luchamos mucho porque a las reinas se les pudieran dar los trajes. Al final no pudo ser, también por circunstancias y por problemas administrativos, porque les había hecho un taller de empleo y un taller de empleo no podía confeccionar trajes que luego se fueran a ceder, sino que tenían que quedar en el ayuntamiento. Bueno, pues al final hubo que esperar a que en el 2023 pudiera hacerse realidad esta propuesta, y resulta que otra vez se había olvidado. Pues a mí no me parece normal, porque ¿por qué me acuerdo yo? Y fíjate que reconozco que no me he dado tiempo a leer las bases por los motivos que os he comentado. ¿Por qué me acuerdo yo de esto
Y quien lleva un expediente, que es la Presidenta, que se lo tiene que haber leído, que nos lo tiene que explicar, no se acuerda absolutamente nada de estas circunstancias. Pues porque no nos merecemos un gobierno de estas características. Y sobre todo una cosa que estaban de acuerdo, que ellos mismos querían y que había consenso, porque hay que leerse los papeles. Porque hay que leerse los papeles y porque hay que gestionar. Y esto no va solamente de ir a poner bandas, de estar con la gente, de estar en las fiestas. Esto va de gestionar. Lo otro también, pero va de gestionar. Y tiene que haber equipos donde haya gente que trabaje y tiene que haber equipos donde haya gente, lógicamente, que realice también estas funciones de estar con los barrios, de estar con la gente, de estar con las asociaciones, pero tiene que haber equilibrio, porque si no la balanza se inclina y tenemos el ayuntamiento que tenemos ahora, un ayuntamiento paralizado que lucha por sobrevivir y por llegar al final a la orilla del siguiente mandato en mayo. ¿Pero estas bases se pueden modificar ahora? Las hemos modificado, se han modificado sobre la marcha, o sea, nos llevaban un texto en donde al final se han vuelto a incorporar los dos aspectos que os estoy comentando, pero ¿cuál es el problema ahora del presupuesto de los trajes de las reinas? Pues que se les ha olvidado meterlo en el presupuesto, claro, del 2023, y entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues habrá que hacer una modificación para que no gasten en otra cosa, no una modificación de pleno, porque modificaciones hay de muchos tipos, siempre estamos las modificaciones, la de marzo, ¿no? Hay muchas modificaciones que son competencia, en este caso, de la propia Presidenta y que tendrá que quitar pues 40.000 euros de un sitio para ponerlos en otro. 40.000 euros, vale. Bueno, 40.000 euros. Un traje de estas características, por eso decía que no era una cantidad desdeñable, pero tampoco es desdeñable el tiempo que todas ellas están disponibles y para la ciudad, ¿no? Pues está en el contexto igual de los 6.000 o de los 7.000 euros, o sea, son trajes caros. ¿Da tiempo a realizar esta modificación para...? Hombre, pues ya te digo que es lo único que tienes que hacer del capítulo 2 de gastos, pues esto que lo tenías pensado para esto, pues destinarlo a esta otra cosa, no es algo muy complicado. Y sobre todo, cuando se te ha quedado un 58%... Perdón, el 58% del presupuesto lo has gastado y se te ha quedado un 42% del presupuesto, se te ha quedado en el cajón. Bueno, pues fíjate, con ese 42% del presupuesto, de un presupuesto además muy abultado, fíjate si te da para esto. Pero para eso hay que saberlo, porque ¿qué es lo que ocurre? Que si no lo sabes, pues y nadie te da una solución, pero es que es muy triste que la oposición tengamos que ir a los consejos a dar las soluciones que allí no se dan. Y por eso digo, para estar al frente de un ayuntamiento hay que tener conocimiento, hay que saber dónde uno se mueve, hay que conocer los procedimientos si uno quiere cambiar, si uno quiere ir a un ayuntamiento a cortar cintas y a inaugurar obras y a leer el listado de todo lo que no se ha hecho, cualquiera. Pero si quieres cambiar el rumbo de una administración y quieres que una ciudad como la de Burgos progrese, habrá que hacer cosas distintas, porque si siempre haces lo mismo, pues conseguiremos los mismos resultados. Hablando de inaugurar, esta misma mañana hemos acudido a un acontecimiento que se llevaba demorando mucho, y son los contenedores marrones. Bueno, entre unas cosas y otras, el contenedor del orgánico parecía que no llegaba. 900 contenedores? No, todavía eso es ir poco a poco. El concejal de Medio Ambiente ha explicado que hay varias fases. Ha inaugurado un contenedor. Los hemos visto. Digamos que hemos visto que sí que era una realidad que se va a implementar. No sabemos cuándo, eso sí que es cierto, porque ya hemos visto lo que se ha tardado en cambiar los anteriores contenedores para instalar las nuevas islas. Pues bueno, con el contenedor marrón también lleva su tiempo. Pero sí que es cierto que hace un par de semanas nos dejabas caer por aquí, por escritorio local, que la planta de tratamiento de estos residuos tenía un par de ilegalidades o comentabas algo al respecto. No. Que no está adaptada para gestionar el orgánico. Claro, no sé entonces qué va a pasar, cuál es la situación. Vamos a ver, vaya por delante que aquí hay varios ámbitos. Primero, este contrato, estos contenedores tenían que haber estado hace ya mucho tiempo. Si no eran con chip, sin chip, me daba igual. Pero mientras tanto, la empresa a la que estamos pagando más de 1,5 millones de euros anuales en relación con el anterior contrato, está dejando de prestar un servicio que es una de las líneas que les hemos contratado, y esas cantidades de dinero, en principio, se le están pagando sin tener que estar pagándose. Eso es lo primero. Si no hay orgánico, no se paga el orgánico. Pero es que lo ha llegado a decir el interventor en las certificaciones que se pagan. Les da igual también. Bueno, segundo lugar, han llegado los contenedores de orgánico tarde, porque en este contrato se decía que si no se podían poner a disposición los contenedores que se planteaban en la oferta, pues que se pondrían otros de similares características, que en este caso la empresa pondría a disposición de la ciudad. No se ha hecho. Como resulta que no había chip en China para poder o tal, pues aquí estamos todos esperando el orgánico. Oye, mientras tanto podíamos haber ido haciendo
la formación, sensibilizar, enseñar a los burgaleses cómo hay que gestionar los residuos orgánicos, los FORS, que son también todos los restos que salen de las podas. Lo podíamos haber hecho, ya se hizo en su momento. Se hizo hace 5 años, en donde cuando se pusieron provisionalmente para empezar a testar, como te decía también en la noche anterior que estuve aquí, bueno, pues cómo iban a responder los burgaleses a esta nueva iniciativa, ya se hizo, se distribuyeron cubos en las zonas en las que se habían puesto estos contenedores. El resultado pues fue solamente 50-50, el 50% de la gente pues, bueno, pues lo hacía bien y metía su bolsa de forma correcta, pero el otro 50% de la gente utilizaba el contenedor marrón pues prácticamente como el contenedor gris, ¿no? Como el de resto o fracción. Bueno, pues era para empezar a sensibilizar. ¿Por qué? Porque sabíamos que nuestra planta no podía gestionar el residuo, pero en aquel el orgánico, pero es que en aquel momento la planta sí que estaba preparada para gestionar el orgánico, porque con el orgánico lo que hacíamos era un material que se llamaba compost y que en aquel momento servía como compost. Pero las normas han cambiado y lo que es capaz de hacer esta planta, que antes se llamaba compost, ya no se llama compost, porque en Burgos, porque no somos capaces de darle las características que tiene que tener el compost, sino que se llama material bioestabilizado. Quiere decir que todo lo que recojamos de orgánico no lo vamos a poder valorizar, sino que va a ser, pues de alguna forma, un fraude, tanta sensibilización en esta materia para que el Ayuntamiento de Burgos, durante estos 4 años, porque vinieron diciendo que qué vergüenza que la planta de tratamiento de residuos estuviera como estaba, cuando resulta que estaba con contrato y había que esperar todavía 2 años a que acabara su contrato. Y resulta que en 4 años han sido incapaces, pero ni siquiera de empezar a poner en marcha la inversión que esa planta necesitaba una vez que se ha quedado sin contrato. ¿Cuál es el problema? Pues que como todavía no se ha dado ni un solo paso y que cada vez que pregunto, como siempre, todo en este ayuntamiento está en intervención, es un armario negro que hay allí que se mete ya, nunca sale, pues cuando queramos tener la planta de residuos, el CTR, el Centro de Tratamiento de Residuos, adaptado para poder gestionar el orgánico, pues habrán pasado como mínimo 2 años. Como mínimo 2 años. Y en esta ciudad, mientras tanto, seremos incapaces de generar compost con el residuo orgánico que los burgaleses depositarán en los contenedores. ¿Esto quiere decir que no lo hagan? Hombre, no, pues yo creo que debe de hacerse y digo yo que el ayuntamiento tendrá que buscar algún modo de viabilizar, de gestionar este residuo y de tratar de valorizarlo, aunque sea, y hago una propuesta, por cierto, aunque sea llevándolo a otra planta, porque es que ahora cada tonelada que depositamos en el vertedero de residuo que no valorizamos, los burgaleses desde el 1 de enero de este año pagamos 30 euros más por tonelada que lo que pagábamos en el 2022, gracias también a Pedro Sánchez y que nos han puesto un impuesto que antes era de 7 euros cuando lo cobraba la Junta de Castilla y León y ahora pues creo que es cerca de 37 euros por cada tonelada, con lo cual quiere decir que si no se busca otra forma de gestión, otra forma de deshacerse de este residuo orgánico, si los ciudadanos hacen bien esa recogida selectiva, pues nos va a costar a los burgaleses muchísimo más la gestión de esto porque tenemos que pagar por cada tonelada un impuesto mucho más caro. ¿Pero qué supone que no podamos generar este compost? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Pues que si no podemos generar compost y generamos material bioestabilizado y ese material bioestabilizado no tiene salida, porque no tiene salida, lo que tenemos que hacer es llevarlo a vertedero. Si tienes salida, porque con ello generas gas o tal, pero no, es que la planta también la tienen parada, entonces llevarlo a vertedero. Y entonces si lo llevas a vertedero, pues tienes que pagar, lógicamente, por cada tonelada que depositas en vertedero. Y ahora, como lo que se pretende con toda esta normativa de gestión de residuos es que se valorice, es decir, se recupere todo lo posible, en lugar de llevarlo a vertedero, pues entonces se ha incrementado la tributación que hay sobre lo que se deposita en vertedero. Y como Burgos le ha pillado con el pie cambiado, pues como consecuencia de estas características, ahora los burgaleses todavía no lo saben porque todavía no hemos hablado de esto. Tendremos que empezar ahora a hablar de esto, pero no lo saben, pero ahora cada tonelada que llevamos a vertedero nos está costando mucho más y el problema de todo esto es que nos repercutirá en la tasa que pagamos de basuras. ¿Por qué? Porque hay una directiva europea, por mucho que digan aquí en el ayuntamiento que no, que se seguirá cobrando lo mismo, que obliga a
recuperar en el ámbito del agua y en el ámbito de los residuos, obliga a recuperar al ayuntamiento de los ciudadanos lo que le cuesta prestar esos servicios. ¿Para qué? Para que los ciudadanos cada vez sean más conscientes de la importancia de un uso responsable del agua y también de la necesidad de volver a valorizar todos los residuos en la medida de lo posible. Y por eso te obliga a recuperar el coste del servicio. Si al ayuntamiento le cuesta más prestar el servicio, a los burgaleses nos costará más lo que pagamos de tasa de basuras. O sea, no será cuando gobierne Daniel de la Rosa, perdóname, pero será después, pero será por la nefasta gestión que se ha realizado durante todos estos años. O sea que hay dos posibilidades, o lo llevamos a un vertedero y pagamos más, o la propuesta que tú has lanzado de... Pues igual tienen que buscar una alternativa de buscar a otro... ¿Y esta otra planta nos saldría más barata que pues este depende, vertedero? Me imagino que tendrán que hacer números, tendrán que ver la viabilidad, las posibilidades, porque lógicamente también esto así en principio habría que quitar, porque lógicamente los desplazamientos de los camiones que van, pues por otra parte ni son sostenibles, también son contaminantes y demás, con lo cual habrá que ver, ver y balancear. Pero esto no es preocuparse del medio ambiente. Preocuparse del medio ambiente no es inaugurar contenedores, irlo todos allí a ver si lo que hay dentro. No. Preocuparse por esto son muchas veces gestiones calladas, gestiones que no se inauguran con cintas, pero que sin embargo pues son trabajos que son estrictamente necesarios para que la ciudad cambie. Y tener un centro de tratamiento de residuos realmente a la altura de las circunstancias, una vez que acabó el anterior contrato, pues parecía algo que hubiera sido fundamental en el ámbito de los residuos. Viendo que no tenemos este centro de tratamiento, las dos posibilidades... Bueno, tenemos centro, pero... Bueno, que no se puede utilizar o no, para lo que queremos, las dos posibilidades que hemos puesto sobre la mesa igualmente costarían más que si hubiesen... Bueno, ahora nos va a costar más porque el coste de la gestión de los residuos va a costar más y todo lo que no se valoriza, insisto, y se lleva a vertedero, sea este tipo de material o sea otro cualquiera, pues nos va a costar mucho más porque generar residuo cada vez es más caro para todos y a través de los impuestos, en nuestro caso de la tasa, porque el ayuntamiento paga el impuesto y ese coste que le supone pagar un impuesto luego se lo repercute al ciudadano vía tasa. ¿Cuándo lo empezaremos a notar? ¿El año que viene o...? No lo sé, nunca acabamos de notarlo, pero porque yo creo, porque bueno, pues siempre cuando acabamos de ver la memoria económica de la tasa, algo ha pasado por lo que nos estamos ahorrando ciertas cantidades, que es lo que ha ocurrido, que claro, en el anterior contrato todavía este impacto no se ha producido porque venimos de un contrato anterior que era mucho más bajo en coste, el contrato de recogida de residuos. Entonces, claro, como se calcula en conjunto, o sea, ahora tenemos un contrato que es recogida de residuos y limpieza viaria. La parte de limpieza viaria se queda al margen, y se queda al margen porque por la limpieza viaria no se puede cobrar a los ciudadanos, a los burgaleses. ¿Por qué? Pues porque lo dice la norma, que la limpieza viaria no se puede cobrar, igual que no se puede cobrar por el área de las por el agua de las fuentes o por la iluminación, no se puede cobrar una tasa, pero sin embargo es obligatorio cobrar una tasa por la parte de este contrato que es gestión de residuos. Como el anterior contrato que teníamos antes del de Urbaser, el de SEMAT, era bastante más inferior, ese es ahora el coste que se toma como referencia para calcular la tasa. Cuando empecemos a incorporar estos costes, los costes del nuevo contrato y los costes de la gestión del nuevo CTR, con toda la inversión y la amortización de la inversión, ya veremos si repercute o no. ¿Será dentro de 2 años, dentro de 3? Sí, pero como consecuencia de esta gestión. Seguiremos entonces muy pendientes porque esto parece que toda esta situación de los contenedores orgánicos que no termina de llegar. Pero de momento hemos inaugurado uno, que es lo importante, ¿no? No sé si es una pregunta muy rápida antes de despedirte. ¿Se podrían haber instalado sin los chips? Porque Hombre, es que claro, llegan bastantes meses tarde. Yo hubiera sido además, desde mi punto de vista, muchísimo más razonable y mientras tanto haber visto el procedimiento a través del cual, por qué a quiénes se dan tarjetas, por qué se le dan, cuál es la forma de utilización. Esto de las tarjetas hace ya varios años que existe, pero todas las administraciones que lo han puesto en marcha han tardado tiempo en implantarlo, entonces hubiera sido mucho más razonable con unos contenedores que no tuvieran esta tecnología y bueno, pues simplemente empezar a probar, empezar a sensibilizar, empezar a testar, como decía antes, cuántos lo hacen bien, cuántos lo hacen mal, empezar a verificar, porque tendría que haber personas que controlaran también si se hace bien la gestión o no de los residuos y todo esto no ha sucedido. No hacemos más que inauguramos vehículos, inauguramos contenedores,
inaugura. Dentro de poco vamos a inaugurar los aleros cada vez que vaya a haber una nevada, ¿no? Esto, bueno, pues paso a paso. Más trabajo del interno, del que no se ve, que yo creo que es lo que necesita este ayuntamiento, y lo digo de verdad. Paso a paso, parece que es uno de los lemas del ayuntamiento, poquito a poco y... No, ellos es pasito a pasito. Pasito para adelante, un pasito para atrás. Muchísimas gracias, Carolina, por este repaso y por respondernos también nuestras preguntas en serio. A vosotros, como siempre, por darme voz.